esta videoconferencia, la idea de esta videoconferencia es que podamos ir aclarando y también debatiendo, reflexionando algunos puntos de las lecturas, sobre todo de las dos primeras partes, que a veces son, digamos así, un poco, pueden ser, no sé, controversiales, me ha pasado en otros cursos, a veces no se comprenden bien o a veces más bien hacen mucha resonancia con la experiencia que ya tienen ustedes y tienen un montón de cosas para aportar y construir a través de eso, ¿ya? Entonces yo he hecho una presentación que en realidad es más de una guía porque básicamente lo fuerte, digamos, lo contundente del material está en el texto, pero estoy abierta más bien a que me vayan interrumpiendo, que vayan preguntando, que vayan comentando según vamos desplegando el video, ¿sí? La conferencia. Entonces, por favor, en cualquier momento, levanten la mano con la cosita esta de levantar la mano y hagan las preguntas que deseen, las reflexiones que deseen, las reflexiones que deseen. Esta es justamente la idea de poder construir, de poder ir también comprendiendo cómo es la dinámica que nosotros les estamos ofreciendo a través de este curso de pensar en esta ética del cuidado, ¿sí? Que es como también el plus con el que hemos construido esta visión de la gestión del voluntariado. Entonces, bueno, voy a empezar y como les digo, en cualquier punto, quien desee, pues me interrumpe, levanta la mano, no hay ningún problema. Bueno, entonces, bueno, la primera parte que vamos a trabajar en la videoconferencia de hoy es justamente esta lógica de la ética del cuidado, ¿no? Que se llama el trabajo de cuidado y una nueva ética. Y en el texto, yo un poco les estoy planteando como esta reflexión alrededor del tema de cuidado. Entonces, yo les he traído un video que vamos a verle, no sé si probablemente algunos de ustedes han visto ya este video porque es un poco famoso, pero bueno, vamos a verlo de nuevo y luego quisiera que puedan ir comentando, mejor si es en voz porque en el chat está como difícil de manejar para mí ahorita, pero mejor si es en voz lo que sintieron, lo que pensaron, lo que relacionaron con con lo que han leído de esta primera parte del texto, ¿ya? No sé si se escucha. Creo que no se escucha. No, Alex. Sí, yo tampoco lo escucho. Déjenme ver. Tengo que ponerle... Y tienes que dejar de compartir y volver. Y cuando estás ahí buscando qué compartir, le pones en sonido también. Dejo de compartir. Sí. Ya. Ahí dejé de compartir. Creo que no. Todavía. Espera un ratito. Ahí. ¿Ya? Le pones, ajá, ahí sí, y luego le pones en compartir pantalla y ahí te aparece Share Sound. Compartir pantalla. Y ahí, antes de que le des compartir, Ya. dice Share Sound. Ya. Ya. Ya le vi. Perfecto. A ver. Sorry about that. ¿Sí? Igual, bueno, muy bien. Hi, nice to meet you. Nice. Done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot.
For how many, for how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch. You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worried about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, You're pro crazy. bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. Bueno, quisiera que me comenten hasta aquí qué vieron, qué pensaron, qué reflexionaron sobre este video cortito que acabamos de ver. Mariana, Nita. Hola. No lo había visto, la verdad, pero sí se me venía, no lo había pensado en madre tampoco, tal vez porque no soy madre. Pero sí me pasa mucho, ¿no? Que de repente cuando he trabajado con voluntariado y he querido darle a los voluntarios algún derecho, como páguenle su taxi o denle comida, como pónganle una sombrilla mientras hace su trabajo horas al sol. Entonces cuando le preguntaba, ¿sabes quién? Y yo ese minuto salté a voluntario porque no lo hacen 365 días, claramente no son una madre, pero es un poco la sensación que tengo en Bolivia cuando se habla de voluntariado, ¿no? Muchas veces me han convocado a generar grupos de voluntarios y el minuto en el que pido cosas básicas es como, pero es un voluntario, ¿no? Entonces, pero es persona, tiene ciertos derechos, entonces a mí me ha sonado voluntariado. Gracias, gracias, Mariana. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, al igual que Mariana, pienso, o sea, al comienzo yo dije, no, pues ahí habla una cosa de pronto de negociación, o sea, no solo va a ser exigir, 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 y de pronto no, sino negociar. Y después ya cuando ya digamos que íbamos avanzados, sí también pensé en lo del voluntariado. Nosotros a veces trabajamos al máximo y pensamos solamente en el cuidado del otro, y no, a veces no pensamos en el cuidado de nosotros mismos. Entonces, lo primero es pensar en el cuidado de nosotros mismos y luego hacia el cuidado de los demás. Gracias. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más? Tatiana. Y a mí me hacía, obviamente digamos que el video tiene como este mensaje de la maternidad, pero pienso que es lo que se espera de todo aquel que hace algo que le apasiona o que es su vocación. Entonces, como que por ser su vocación o por ser algo que eligió, entonces debería hacerlo en las condiciones que sea, cuando claramente no debería estar sometido a eso, ni la maternidad, ni el voluntariado, ni ningún
digamos, ninguna elección que se haga de en qué quiero ocupar mi vida, en qué quiero invertir mi vida, pues siempre habría o debería haber al menos los derechos básicos cubiertos en cualquier tipo de actividad, por mucho que uno la ame o le apasione, no quiere decir que entonces tenga que ser un tema de negarse como uno mismo todos sus derechos y entonces Claudia lo mencionaba, no me cuido, en otros casos no, pues no cobro y tantas situaciones que vemos que ilustra mucho este video que nos compartías y también pues mucho de lo que nos habla el material, ¿no? De cómo a veces el pensar que darse a los otros implica que tienes que negarte todo tipo de bienestar a ti mismo, ¿sí? Porque si estás esperando como estar bien, entonces ya es como si dejara de ser desinteresado o como si dejara de hacerse con amor y no debería ser así. Entonces eso me llama la atención. Gracias, Tatiana. Rocío y después Samuel. Gracias, Alexandra. En la misma línea de la intervención de Tatiana, ¿no? Creo que el video nos muestra esta idea de hacer algo con mucha dedicación, entrega, pasión, pero a manera de sacrificio, al nivel de terminar anulando nuestra autonomía o nuestro propio cuidado y nuestros derechos. Entonces creo que sí es interesante verlo desde ese punto de vista y en una analogía con el voluntariado, pues totalmente, ¿no? Como dijo Tatiana, no quiere decir que esta entrega o esta ayuda o este cuidado de otros implique descuidarnos de nosotros mismos o no exigir ciertos mínimos necesarios y derechos que sean cubiertos, porque al final el voluntariado es una actividad que tiene sus particularidades y sus objetivos y su, digamos, motivación bastante diferente de otras actividades en muchos sentidos, pero no quiere decir que las personas no necesitan nada, quienes son voluntarios, ¿no? Entonces, es pensarlo desde el lado del voluntario y no solo de a quienes el voluntario ayuda o beneficia con sus intervenciones. Muchas gracias, Samuel. Buenas tardes, Alexandra. Buenas tardes, compañeros. Bueno, creo que el video en realidad rompe toda la estructura de reglamentos, de éticas, de conceptos, ¿no? El voluntariado no tiene ninguna relación, yo creo, con eso más que la pasión. Incluso se está viendo también que el tema en algún momento va a ser un derecho laboral y alguien va a tener que pagar a las personas que estén en esa situación, sea hombre o mujer, y contribuyan en el hogar en ese tiempo, ¿no? Pero en el caso del tema del voluntariado, vemos sí que esto más sucede posiblemente en las organizaciones no formales, donde no hay reglamentos, donde no hay un código de ética, donde no hay reglas, ¿no? Entonces esto posiblemente sucede, ¿no? En las organizaciones no formales, perdón, en las formales, donde tienen personalidad jurídica, posiblemente es un poco más controlado, pero eso no quiere decir que no sucede, ¿no? Sin embargo, creo que aquí hay que analizar mucho lo que es la vulneración de los derechos del voluntariado, que sí en muchos aspectos están siendo vulnerados por la mayoría de las organizaciones, porque generalmente no hay recursos para el voluntariado, no hay recursos para el pasaje, no hay recursos para la vestimenta, no hay recursos para los proyectos, para las actividades, pero aún así por la pasión, el voluntariado lo está realizando, ¿no? Y esto hace también que nosotros observemos que muchas veces no estamos trabajando en el marco de la ética y de la responsabilidad con el servicio de voluntariado. Bueno, muchas gracias por los comentarios. No sé cómo verles y a la vez ver mi pantalla, pero creo que ahí estoy compartiendo, ¿no es cierto? Bueno, me parece súper interesante que la conexión que han hecho los que participaron con el tema justamente del voluntariado y los derechos del voluntario. Pero en realidad el video que yo les proponía también tenía como otra lógica, ¿no? Y era un poco poner sobre la mesa este tema de lo invisible. Y fíjense qué interesante que lo invisible, que es justamente, como vemos en la lámina, el trabajo de cuidado, ¿no? Esto que describen como director de operaciones, así un poco eufemísticamente, ¿no?
cómo en realidad es lo que sostiene al mundo. Y creo que en la conexión que ustedes hacen con el trabajo del voluntario, me da la impresión de que también el trabajo del voluntario ha estado en el campo de lo invisible durante muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo, muchísimo tiempo, porque es eso, es ese trabajo pequeño que se hace por amor, y creo que esa es como la clave, ¿no? El trabajo que se hace por amor, entonces no cuenta, no se paga, no se visibiliza, y que es el trabajo de cuidado, pero que sin embargo es el que sostiene el mundo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, ninguna actividad económica, ninguna absolutamente se puede hacer sin que detrás haya alguien haciendo este trabajo invisible, ¿no? Cocinando, lavando, cuidando de los niños, cuidando de los enfermos, manteniendo las casas limpias, etcétera, mientras no hay ninguna actividad productiva que se pueda hacer al margen de esto, ¿no? Incluso quienes no lo hacen por sí mismos tienen a un tercero que lo haga, pero simplemente no se puede vivir sin estas tareas. Entonces yo les quería un poco plantear esto e ir ligando con lo que ustedes han dicho, porque justamente lo que nosotros queremos plantearles es esta nueva visión, ¿no? De entender esta lógica, esta ética en realidad del cuidado como una alternativa para un planeta en crisis, que es lo que estamos viviendo ahora, pero que además se vuelve cada vez más urgente, ¿no? Más necesario empezar a ver este aspecto del cuidado, a valorar en todos los sentidos este aspecto del cuidado, pero además a entender cómo es un paradigma diferente para trabajar desde el voluntariado. Es un poco lo que voy a ir avanzando. Perdón. Esta es una explicación de la ética del cuidado que vamos a... Bueno, un poco para ir ubicando en el texto, yo les había puesto como esta persona que da el concepto de ética del cuidado, que se llama Carol Gilligan, es alumna o fue alumna de un psicólogo que se llamó de apellido Colbert, que bueno, si es que alguien aquí es psicólogo de ley, ubica los estadios del desarrollo moral de Colbert, ¿no? Este autor lo que hizo fue estudiar principalmente en poblaciones de varones cómo se da el desarrollo de la moral. Y entonces él llegó a la conclusión de que hay dos estadios finales, ¿no? Que son un estadio de una moral concreta, ¿no es cierto?, donde la gente reacciona frente a lo que está prohibido o es negativo de manera tajante, ¿no es cierto?, está malo robar, punto. Y una moral que es más circunstancial, que diríamos es como la más elevada, donde la persona es capaz de ver las implicaciones circunstanciales relativas y tomar una decisión moral. Pero a pesar de que esta teoría se ha utilizado durante muchísimos, muchísimos años para explicar y da cuenta del desarrollo moral, Carol Gilligan se da cuenta que ella dice, ¿no? Y eso me parece lindísimo de los textos de ella, dice, había unas voces ausentes. Ella se da cuenta que todos los sujetos en los que estudió Colbert este tema eran niños, eran varones, eran hombres, y que las voces de las mujeres estaban ausentes. Y bueno, esto no nos sorprende porque esto ha pasado en todas las ciencias, ¿no? Y bueno, para eso podríamos tener otra videoconferencia entera para discutir. Pero lo central de esto es que ella dice, bueno, yo voy a estudiar entonces cómo es que se genera o cómo es que se da este desarrollo de la moral y de la ética en las mujeres. Y se encuentra con unas cosas que son sorprendentes, que no tienen nada que ver con lo que Colbert había encontrado en los varones, y le llevan a ella a plantear esta alternativa de la ética del cuidado. Entonces ella dice, vamos a contraponer esta idea de la ética del cuidado a la ética de la justicia, que es como ella llama a esta ética de Colbert, ¿sí? Entonces, en esta parte del video, que vamos a ver lo que va a ser solo un chiquitito del video, vamos a entender cuáles son como los principios básicos que ella plantea de esta ética diferente que ella encuentra cuando entrevista a mujeres y a niñas y adolescentes mujeres. Que ver con las diferencias básicas entre las éticas. Ambas defienden la igualdad, pero la ética de la justicia pone el acento
en la imparcialidad y la universalidad, lo que elimina las diferencias, mientras que la del cuidado pone el acento en el respeto a la diversidad y en la satisfacción de las necesidades del otro. Los individuos de la ética de la justicia son formalmente iguales, han de ser tratados de modo igualitario. Los de la ética del cuidado son diferentes e irreductibles y no deben ser dañados. Desde este punto de vista se entenderá la diferente orientación que la ética del cuidado de Gilligan da al desarrollo moral. En un primer nivel hay una atención al yo para asegurar la supervivencia. En un segundo nivel, conexión entre el yo y los otros por medio del concepto de responsabilidad. Y en un tercer nivel, inclusión del yo y de los otros en la responsabilidad del cuidado. La ética del cuidado cuestiona las bases de la sociedad capitalista, en las que el intercambio es de valores idénticos. Tanto me das, tanto te doy. Si se aplica la responsabilidad, el intercambio no es exacto, depende de lo que cada uno necesite. La corresponsabilidad ha de existir entre hombres y mujeres y en todos los ámbitos: la familia, la amistad, el amor, la política y las relaciones sociales. El feminismo defiende la ética del cuidado, pero no solo para las mujeres. La ética del cuidado debe ser universal. Muy bien. Bueno, esto es como una súper pastillita, como ustedes habrán leído en el texto, la descripción está mucho más amplia, pero quería justamente plantearles como esta pequeña revisión a lo que dice Gilligan para entender un poco cuál es el planteamiento que les quiero hacer en este módulo y que en general les queremos hacer en el curso, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden ver, entonces estamos hablando de que existen dos paradigmas, ¿no? Un paradigma, yo les he puesto eros y logos, que son como los nombres, ¿no es cierto?, más los nombres griegos de lo que diríamos la emocionalidad y la racionalidad. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros vivimos en un mundo donde hay un paradigma reinante, digamos, o predominante, que es el paradigma logos, ¿no? Es el paradigma de la racionalidad, donde lo que se plantea siempre está planteado en términos justamente de competencia, de acumulación, de éxito, de relaciones ganar y perder. Si yo gano, el otro pierde; si yo no gano, significa que pierdo. Y que es un poco el paradigma de pensamiento con el que se construye prácticamente todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Los negocios, la educación, el cuidado y también el voluntariado. Me imagino que en el módulo anterior hablamos de estas diferentes formas de voluntariar, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, cómo la caridad, que me imagino lo hablaron mucho en el módulo anterior con Julio César, no es justamente una forma de hacer voluntariado inscrito en el paradigma de logos, ¿no? Yo tengo más, entonces doy un poco de lo que me sobra a otro que tiene menos, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso el voluntariado, que es un trabajo de cuidado, está inscrito en la lógica de logos. Y, sin embargo, el paradigma que nosotros proponemos es el otro, ¿no es cierto? Hay una contraparte. La racionalidad se contrapone lo que tiene que ver con la emocionalidad, con el vínculo, con los afectos, y que nos habla de un nuevo paradigma que en contraposición plantea la colaboración, la subsistencia sustentable, el éxito comunitario en vez del éxito individual y las relaciones ganar-ganar, ¿sí? Entonces, como ven, es como un cambio súper fuerte de paradigma de pensar en dónde estamos. Cuando hablamos del voluntariado, en este paradigma al que llamamos Eros, ¿no es cierto?, estamos ya pensando en un voluntario que no da lo que le sobra, o peor aún, no da lo que le falta, sino que en conjunto con otros que ponen de sí para un objetivo común, construyen algo que es de todos, ¿no? Entonces, fíjense cómo
la lógica también cambia totalmente. Entonces, esto es lo que nosotros queremos plantearles como fundamento de la ética del cuidado. La ética del cuidado se inscribe entonces en este paradigma de Eros, ¿no? O sea, dejar de lado el paradigma reinante de la racionalidad, de la competencia, del éxito individual y empezar a pensar en una forma más cooperativa, pero sobre todo sistémica. Y cuando decimos sistémico, estamos justamente hablando de la conciencia que logramos tener de que todos los sistemas humanos, animales, vegetales, climáticos, etcétera, estamos interconectados. Que esa también es una característica de este nuevo paradigma, ¿no? Mientras que en el logos los sistemas no están interconectados, sino que cada uno va por su lado y bueno, si mi éxito individual está implicando en que se está acabando la capa de ozono, bueno, no importa mucho porque mi éxito individual es lo que predomina, ¿sí? En este marco, entonces, es que nosotros les proponemos la ética del cuidado. La ética del cuidado pensándolo justamente en que el cuidado, como dice Boff en esta cita que les pongo aquí, que cuidar es más que un acto. O sea, no es un acto puntual de que yo cuido o soy cuidadoso con alguien o con algo que me interese en un momento, sino en una actitud. Dice, por lo tanto, abarca más que un momento de atención, de celo y de desvelo. Representa una actitud de ocupación, de preocupación, de responsabilidad y de compromiso, permanente. Es decir, que en lugar de pensar en esta lógica, ¿no es cierto?, de qué gano cuidando puntualmente a alguien o en un momento determinado, ¿no es cierto?, es que cómo todas las acciones que yo hago, todas las grandes, las pequeñas, las voluntarias, las remuneradas, las que hago en mi casa, las que hago, las compras que hago, etcétera, todas absolutamente están atravesadas por esta actitud de cuidar y de pensar sistémicamente. Cómo esto que hago, cómo esta decisión que tomo, cómo este acto que estoy realizando afecta, influye a los demás, a mi entorno, al medio ambiente, al planeta, ¿sí? Entonces, claro, cuando lo pongo así suena como, Dios mío, perdemos las libertades de pensar individualmente y de hacer lo que nos merecemos o lo que queremos, pero en realidad tiene que ver con una forma de pensar sustentablemente, ¿no? Y fíjense que este planteamiento que yo les hago no es que nos inventamos aquí en el curso, ni me inventé yo, ni es nuevo, sino que es una alternativa que está surgiendo justamente ante las dificultades que presenta el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Ya agotado en términos de sus recursos naturales, ya con el tema climático desbordante, ahora en una pandemia, y justamente tiene que ver con cómo nosotros empezamos a pensar de esta manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo veo que hay mucha esta tendencia en el tema del consumo, ¿no? Que te dicen, bueno, te preguntas si lo que compraste fue hecho con materiales sustentables, si responde al comercio justo, si alguien fue esclavizado por tener ese producto que tú estás comprando. Entonces, esa actitud de todo el tiempo, la mayoría del tiempo, pensar en lo que estamos haciendo con la actitud de cuidado es la ética del cuidado, ¿sí? Denme un segundito. Disculpen, yo justo estoy en mi tarea de cuidado, mi pequeña ya se despertó. Entonces tenía que ir a avisar. Bueno, entonces les decía que en el voluntario justamente está este deseo de cuidar, pero este cuidado se puede hacer, como les decía, desde esta lógica del acto, ¿no es cierto?, con el que gano algo, ya vamos a ver después qué podemos ganar, o desde esta lógica de es mi actitud ante la vida. O sea, soy un voluntario en tanto todo el tiempo estoy pensando cómo cuido y cómo lo que hago influye en los múltiples sistemas en los que estoy relacionado. Bueno. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna idea sobre esta primera parte, alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema?
¿no? Bueno, pasamos al siguiente tema. Igual si luego se acuerdan de algo, regresamos, no hay problema. Bueno, esta primera parte era un poco así super flash para volver a revisar el tema como teórico y el paradigma dentro del cual estamos para pensar el tema del cuidado en el voluntariado y que son algunas ideas fundamentales que yo les propongo, ¿sí? Y vamos a dividir estas ideas fundamentales como en dos grandes campos. El uno que es el autoconocimiento y el otro que tiene que ver con ver a los otros como nosotros, que también es parte como de este replanteamiento del cuidado, de dónde estamos ubicados, de cómo entendemos el mundo sistémicamente, ¿sí? Entonces, voy a abordar ahora la parte del autoconocimiento y luego para finalizar la otra parte del tema de los otros. Bueno, cuando hablamos de autoconocimiento, yo les puse ahí una frase que está... Por favor, verifíquelo si están amables, Ya. Qué susto. Hay una frase que está en el texto, ¿no? Que habla de cómo el autoconocimiento trae conciencia, ¿sí? Y esto es súper importante. Muchas veces lo decimos así como, ¿no? Yo me conozco bien, yo sé quién soy, etcétera, pero cuando pensamos en aquellos aspectos más oscuros, más que no nos agradan tanto de nosotros mismos, que no son tan apreciables socialmente, podemos encontrarnos con un campo muy, muy amplio de cosas que nosotros no conocemos de nosotros mismos o no queremos conocer, pero que guardan un intenso potencial creativo y que en lugar de ser fuente de dolor o cosas que necesitamos ocultar, pueden convertirse en realidad en un potencial, que es lo que les queremos proponer. Dentro de este autoconocimiento en específico, para hablar del tema del voluntariado, yo les propongo que nos centremos en autoconocer dos puntos elementales que tienen que ver con las motivaciones para ser voluntario y que les hemos llamado la propia herida y el deseo de poder. Y esto tiene que ver con que el voluntariado, así como todas las demás actividades humanas, tiene un lado luminoso y tiene un lado sombrío, porque así somos los seres humanos, tenemos un lado luminoso y tenemos un lado sombrío, que como les digo, no necesariamente es malo, puede ser fuente de mucho potencial, pero que no está en la luz, que está desconocido, que está oculto, que no nos gusta ver, que no nos gustaría ver, que nos da miedo, que nos da vergüenza, pero que, y esto es lo interesante de cómo funciona el psiquismo, que aunque está oculto, que aunque está ensombrecido, tiene poder, tiene influencia en nuestros comportamientos conscientes, ¿sí? Entonces, aquello que no nos gusta, aquello que nos molesta, aquello que nos da vergüenza, aquello que decimos que nunca seríamos, igual, y si está ahí, igual influye en las decisiones que tomamos, en las acciones que realizamos, en cómo nos vinculamos con los demás. Y en el voluntariado vamos a ver que es un terreno muy fértil para esto porque estamos en constante contacto con situaciones que tienen que ver con situaciones dolorosas, ¿no? Del dolor humano, de las dificultades del ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, es un campo donde estos aspectos sombríos fácilmente pueden intervenir y desvirtuar la tarea de voluntariado que pretendemos hacer. Entonces voy a hablar brevemente de estos dos puntos. El primero, al que llamamos la propia herida, pues en el texto lo hemos ilustrado con esta leyenda, este mito del sanador herido, que es Quirón, ¿no? Que es un mito griego que justamente habla de este centauro que se considera el padre de la medicina, ¿cierto? Mitológicamente hablando, y que es herido con una herida mortal, pero como él es inmortal, pues no se muere, pero nunca se cura. Y en la búsqueda de aliviar su dolor, descubre la medicina, ¿no? Ese es como el resumen súper express del mito. Pero lo que nos interesa de aquí es que este mito se utiliza justamente para explicar esta dinámica, ¿no? Cómo
muchas personas, si no diríamos todas, las que estamos en el mundo del cuidado, remuneradamente, voluntariamente, profesionalmente, pero quienes hemos elegido, como decían hace un momento, cuidar como parte de nuestra vocación, cuidamos desde esa herida, ¿no? O sea, como Quirón, tenemos una herida propia que no podemos curar, pero que en la búsqueda de curarla, buscamos cuidar y curar a los demás, ¿sí? En este punto, como ya hemos estado en varias ediciones de este curso, surgen siempre las objeciones, ¿no? Y a mí me ha llevado a reflexionar mucho también, porque decimos, sí, es verdad, hay mucha gente que descubre, sí, yo tengo una herida porque tal vez en mi infancia o en algún momento doloroso de mi vida yo viví esto y ahora estoy ayudando a estas mismas personas para que no sufran lo que yo sufrí. Ahí está muy, muy clara la relación entre el sanador herido y esta actitud de cuidar a los demás. Pero también algún rato hemos reflexionado que el hecho de que nos conmueva el dolor de los demás o la destrucción del planeta o el dolor de los animales, eso crea una herida que se convierte en una motivación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la dificultad que implicaría no ser consciente de este sanador herido? Que en nuestro camino por sanar, por curar a los demás, podemos estar tan tomados por el deseo de curar, por el deseo de sanar, que terminamos quemándonos, o que terminamos quemando a los demás, o que terminamos sobreprotegiendo, o que terminamos afectando la relación con el otro, ¿no? En el texto hay un montón de ejemplos, a mí me gustan mucho porque son todos de la vida real y bueno, si tuviéramos tiempo les contaría un montón más de ejemplos, porque están en todas partes, ¿no? Como este sanador herido cuando se despierta, y generalmente se despierta antes de voluntariar. De hecho, nos unimos al voluntariado porque se nos despertó el sanador herido y sentimos ese empuje, esa necesidad, ese deseo de querer hacer algo por alguien. Y entonces se puede volver una fuerza que sobrepasa incluso nuestro criterio de realidad, ¿no? Algo de lo que decían al comienzo cuando hablábamos del video, ¿no? Decían, bueno, a veces ni nos cuidamos, a veces hay casos donde el voluntario pone su dinero, deja de lado su familia, arriesga su vida, de muchas maneras arriesga su vida por cumplir el cuidado a los demás o lo que se ha comprometido. Y entonces ahí, en eso, estamos viendo al sanador herido, ¿no? Cómo nos lleva de querer genuinamente cuidar al otro, tal vez a tener actitudes autodestructivas o peligrosas para los demás, ¿no? Bueno, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? Sí, más bien un comentario sobre lo que estás mencionando, Alexandra. Yo soy Miguel y te saludo desde Asunción, Paraguay. También un saludo para todos los compañeros. Nosotros en Paraguay, hace 17 años en Asunción, tuvimos un accidente catastrófico. Un supermercado sufrió un incendio y eso afectó casi a 400 personas muertas. Y la secuela que dejó eso, no solamente en los familiares de las personas que fallecieron allí, sino también en los cuerpos, en el cuerpo de bomberos voluntarios y de los voluntarios que tuvieron que correr para dar asistencia en ese momento. Hasta ahora hay bomberos, después de 17 años, que recuerdan ese momento y que como que las heridas todavía no han cerrado. Y cuesta eso. Y nosotros muchas veces entramos en la cancha a jugar, pero las lesiones que recibimos no tenemos capacidad para ir sanando. No tenemos la capacidad para sanar eso. Y yo creo pertinente que podamos tener este tipo de charlas contigo y que nos sirvan y que también nos sirvan a nosotros para poder detectar de forma temprana algunas situaciones que se van a presentar con los voluntarios que trabajan con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Miguel.
Sí, justamente, y fíjate que lo que dice Miguel es súper importante porque hasta hace no mucho tiempo no se consideraba la posibilidad de los trastornos como el trastorno de estrés postraumático en el trabajo voluntario. O sea, eso era como un que ni existía, ¿no? Y en realidad, si ya nos ponemos a ver actualmente las estadísticas, y más aún ahora con el tema del COVID, el índice de traumatización a partir de trabajo, de cuidado, ¿no? Servicios diversos, voluntarios y remunerados, es altísimo. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un campo donde la posibilidad de ver el dolor, de ver el sufrimiento o de sufrir nosotros mismos es muy alta, ¿no? Entonces, es súper importante porque, claro, tenemos que aprender a cuidarnos para prevenir, pero también es importante reconocer que el voluntariado en muchos campos puede ser fuente de traumatización también, ¿no? En este caso, clarísimo, porque hay un evento destructivo que es el incendio, pero a veces en cosas más pequeñas, digamos, o más imperceptibles, ¿no? Por ejemplo, el personal que trabaja en asistencia humanitaria, personas de movilidad humana, el personal que trabaja con protección animal, por ejemplo. O sea, son campos, como dice Miguel, donde en realidad tenemos que aprender a cuidarnos para poder cuidar de los otros. Bueno, voy a seguir entonces, si no hay otras intervenciones, con el otro punto que está en el texto, que es la sombra de poder, y que es como la otra cara del sanador herido dentro de este lado sombrío. Y tiene que ver con cómo a veces, aunque no nos demos cuenta, también el deseo de cuidar a los otros y el deseo de ser voluntario puede venir de un sentimiento profundo de impotencia y una necesidad justamente de tener poder sobre una situación que es dolorosa para nosotros y que se puede convertir luego en una sombra de poder, del deseo de tener poder sobre los demás. ¿Sí? Yo sé que esto suena así terrible y todos decimos, no, no, a mí no me pasa, pero les puedo asegurar que nos pasa a todos, ¿no? Porque es justamente esa impotencia que sentimos frente al dolor del otro, frente a la enfermedad, frente a la pobreza, frente a la falta de educación, etcétera. Es impotencia la que puede hacernos creer que nosotros podemos resolver esa situación y por eso nos puede mover hacia el voluntariado. ¿Sí? Fíjense que de hecho, hasta antes de que existieran estas reflexiones como las que se hace con Julio César en el módulo anterior, el voluntariado y este voluntariado de caridad justamente era 100% este deseo de tener poder sobre los demás, ¿no? Yo me acuerdo, hace muchos años, trabajé en un proyecto con una organización religiosa que daba alimentos a personas que estaban viviendo en las calles. Y a mí me llamó mucho la atención, yo recién me había graduado de la universidad y me llamó mucho la atención porque les hacían formar, ¿no? Para entrar a darles el almuerzo. Pero antes de darles el almuerzo tenían que entrar a como a un patio y tenían que, bueno, decir algunas oraciones, etcétera, de esta orden religiosa, ¿no? O sea, era como un acto ¿qué se puede decir? Sí, religioso, ¿no? De difusión, digamos, de esta visión religiosa. Y luego cuando yo conversaba con algunas personas que reciben esta comida, les preguntaba, ¿no? Si eran de esta religión, decían, no, pero es lo que hacemos para que nos den la comida, que es lo que nos interesa. Entonces, y a las personas, por otro lado, a los que servían la comida, ellos sentían que eso era lo mínimo que estas personas a las que les estaban dando de comer tenían que devolverles a ellos, ¿no? Porque si no eran desagradecidos. Entonces fíjense cómo la sombra de poder tergiversó totalmente el espíritu original que debe haber tenido ese proyecto, ¿no? Que era compartir alimento con las personas que estaban en situación de calle. Y se convirtió más bien como en una lucha ahí de poderes, ¿no? Yo te quiero imponer lo que yo pienso porque tienes que ser agradecido, porque te doy esto que tú no tienes. Y del otro lado, pues las personas que sobreviven, aprenden a sobrevivir, pues encuentran que decir unas oraciones de una cierta religión, pues no les quita nada y entonces con eso consiguen su comida.
Y se desvirtúa totalmente el proceso de compartir y de acompañarse. Y lo interesante de esta sombra de poder es que si nosotros analizamos con cuidado y con detenimiento, vamos a encontrar que está incluso en el origen de muchas organizaciones de intervención y de atención humanitaria, ¿no? Incluso en aquellas más grandes y formales y organizadas como las agencias de Naciones Unidas, por ejemplo. Bueno, algún rato también podemos conversar de eso, pero es muy interesante como ver cómo incluso las organizaciones que ofrecen servicios están basadas en este deseo de tener poder para cambiar la vida de los demás. A veces sin preguntarse si los demás quieren que les cambien sus vidas. Entonces, este es también como otro punto importante y que luego lo vamos a abordar en la videoconferencia de la próxima semana, cómo estos dos elementos son bien importantes cuando nosotros entrevistamos, hacemos entrevistas para reclutar voluntarios, son bien importantes de ubicar, ¿no? De saber en qué está el voluntario, qué tan consciente está o qué tan arrastrado está por estos dos elementos. En el ¿Sabías qué? De este curso les pusimos un video también sobre este tema que a mí me pareció súper interesante, del turismo voluntario, ¿no? De estos voluntarios generalmente del norte global que van al África y se toman las fotos, dicen aquí siendo voluntario y les ponen 1 millón de likes y no sé qué. Esa ya es la expresión más descarnada, podemos decir, de esta sombra de poder, ¿no? Voy para sentirme mejor, voy para obtener algo para mí antes que para acompañar o para conseguir algo conjunto, ¿no? Entonces, es muy interesante este tema de la sombra de poder. Bueno, preguntas hasta aquí, comentarios, ideas. Yo quisiera hacer un comentario, Alexandra, a propósito de lo que mencionas en este último tema en relación a organizaciones grandes como las Naciones Unidas. Yo soy de UNV, del Programa de Voluntarios de Naciones Unidas, y más bien creo que no es totalmente precisa la analogía, ¿no? Decir que detrás está o que hay esta motivación un poco, ¿no? Esta sombra del poder por los ejemplos que ponías, ¿no? No sé si te refieres a algún ejemplo, caso específico de alguna agencia específica. Creo que más bien desde el lado de Naciones Unidas es entender un poco cómo está compuesta y cómo se forman las Naciones Unidas, porque justamente tienes varios organismos y varias... tienes la Asamblea General, donde está la representación de los propios países, y yo entiendo que desde ahí hay un ámbito político bastante complejo, donde quieras o no puede existir, ahí estaría tal vez de acuerdo en que puede existir esta sombra del poder, porque los intereses, sobre todo políticos, económicos detrás, son diversos, y es cada país quien forma parte del organismo, entonces siempre las decisiones o los temas como se abordan tienen detrás de estos intereses. Pero ya pensando en el trabajo propio y per se de las agencias de desarrollo, que son las que se crean para hacer las intervenciones en los distintos temas, puedo decir que no veo tanto esto, ¿no? Más bien veo un enfoque muy de desarrollo planificado, organizado, precisamente para evitar este tipo de intervenciones que tienen detrás estas otras motivaciones o intereses donde terminas perjudicando más que aportando, ¿no? O sea, siempre hay el cuidado desde el lado de las agencias. Primero, no hacer intervenciones que no estén alineadas a el desarrollo que el propio país ha planificado, ¿no? Entonces, ahí también depende mucho cómo está planificado y cómo se lleva a cabo esa planificación del desarrollo en cada uno de los países, cómo elaboran estos planes de desarrollo a los que se alinean las agencias, no solo Naciones Unidas, sino las agencias en general, hablando de cooperación internacional, que se supone que debe ser siempre un complemento, ¿no? Un aporte. Y en esto, en todo esto súper macro, vienen aquellas como UNV o como otros organismos de cooperación que promueven el voluntariado, que siempre debería estar justamente alineado a planes y programas de desarrollo que están coordinados con los gobiernos, los estados, los gobiernos locales o el lugar donde sea la intervención, justamente para no imponer visiones externas o un modelo o un nivel de desarrollo que no han escogido las propias colectividades donde están interviniendo. Esto nada más quería decir. Gracias. Gracias, Rocío. Sí, justamente por lo que dices, creo que trabajas en el UNV.
Pero esto que tú dices es una visión realmente nueva. Por eso te decía, podemos hablar un montón como estos ejemplos, ¿no? Tenemos en los años 90 como este crecimiento exponencial de las agencias con planes de desarrollo, tanto de Naciones Unidas como agencias internacionales, como agencias locales, que parten en un principio. Por eso te decía, es interesante ver esta sombra no como algo necesariamente negativo, sino como algo que tenemos que tomar conciencia porque existe, está ahí, porque es como somos los seres humanos y las organizaciones están compuestas por seres humanos. Y puede ser que una institución surge con un deseo, digamos, con una lógica o con una intención, pero las personas que lo constituyen también llegan a esos lugares con sus propias sombras, ¿no? Entonces, tal vez para que se comprenda mejor, esta sombra de poder no es tanto una crítica a que antes sí, ahora menos, pero todavía los planes de las organizaciones internacionales no estaban alineados a las necesidades de desarrollo de los países. De hecho, todavía lo vemos y lo vamos a ver en la próxima videoconferencia, justamente como muchas veces no se cuida a los voluntarios. Fíjense, este es un ejemplo así muy puntual. No se cuida a los voluntarios porque los presupuestos de las agencias donantes no tienen eso en el horizonte. Entonces, las organizaciones, aunque lo vean como una necesidad, pues no lo pueden hacer porque no está en el horizonte de para qué les dieron los fondos, o los fondos están para algo que no necesariamente es lo que la comunidad necesita, ¿no? Y todos los que hemos trabajado en esto, sabemos que hay que hacer pues unas negociaciones, unas reorganizaciones, debatir por años para que se instauren nuevos procesos. Pero a lo que yo voy es que esta sombra de poder es individual y surge justamente de la impotencia frente a las cosas dolorosas que vemos y que nos hacen movernos al campo de ayudar o al campo de cuidar. Entonces, mientras sintamos alguna vez impotencia, dolor, angustia, porque vemos que hay pobreza, que hay falta de educación, que hay desnutrición, que hay hambre, que hay violencia, etcétera, necesariamente va a haber un potencial de nosotros querer tener poder sobre eso, y si lo perdemos de vista, pues se puede convertir en algo que nos arrastra. Y si tenemos, por ejemplo, una posición de poder dentro de una organización, tranquilamente podemos guiar todo nuestro proyecto hacia ese lado, ¿no? Y luego están las motivaciones muy reales. Yo tenía un jefe que decía que yo trabajé por muchos años en una organización, en una agencia, Naciones Unidas, y decía que nuestras organizaciones existen para dejar de existir, decía él, ¿no? O sea, así debería ser la lógica. O sea, existe esta agencia para que ya no exista, es decir, para que ya no exista la necesidad que llevó a crearla. Pero en la vida real, estas organizaciones dan trabajo a la gente. Hay gente que hace sus carreras dentro de estas organizaciones, que mantiene sus familias. Entonces, la idea de existir para dejar de existir en la vida práctica no es muy real. Y entonces, en ese juego tenemos que ver cómo esta sombra de poder puede incluso llevarnos a perpetuar ciertas situaciones de desventaja o de diferencias o de asimetrías de poder muy fuertes para seguir existiendo y seguir teniendo nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar desde donde ayudamos. Y no solo con las agencias de Naciones Unidas, con cualquier institución que ayuda o que presta un servicio de cuidado. Entonces a eso me refería un poco con la sombra de poder. Entonces siempre tenemos que tener como pendiente que eso existe, que está por ahí y que si no le llevamos la cuenta, pues puede volverse una fuerza muy poderosa que arrastra todo nuestro proyecto o que nos arrastra a nosotros, ¿no? Mariana. Por ejemplo, yo trabajaba en Haití y yo
tengo, no sé si la buena o la mala suerte, pero toda la vida he estado con organizaciones súper pobres, ¿no? Entonces me ha tocado verlo desde el otro lado. Pero en Haití le ponían a gusto propio si Haití estaba en amarillo, rojo o verde en seguridad por sueldos, ¿no? Entonces, mucha de la gente que hacía cooperación en Haití no estaba por cooperación, estaba por la plata. Y ahí también está mi duda. No quiero desmerecer el trabajo voluntario pagado, porque me encantaría poderles dar por lo menos algo a mis voluntarios, pero ¿hasta dónde el trabajo voluntario también, cuando lo pagas, pierde su voluntariado? Porque, no sé, en este minuto en el que no hay trabajos, todo el mundo va a querer ser voluntario, ¿me entiendes? No sé si es la sombra de poder o ya entras también al mundo de alguna manera ya tergiversada, pero no sé si es tergiversado, ¿me entiendes? Ahí tengo una duda, por justamente lo que decías, no deberíamos existir, sin embargo, volvemos a un país que en su momento, cuando yo estaba, está tranquilo, lo volvemos rojo porque nos van a bajar los sueldos, ¿no ve? Entonces, ya no, vamos a decir, y nos vamos a encerrar un poquito porque se iban todos de fiesta hasta las 3 de la mañana de lunes a viernes, entonces no, como ya está tranquilo, nos van a bajar los sueldos, vamos a decir que está peligroso, nos vamos a encerrar a partir de las 12, pero ahí, no sé, eso, pero con trabajo, ¿no? Pero ya en el hecho voluntario, el hecho en que tú cuando ya das algo a cambio, tal vez ya estás entrando con una lógica diferente a la del voluntariado, pregunto. Mira, yo no tengo la respuesta a esa pregunta, creo que es un debate bien amplio, pero sí creo que habría que preguntarse si aquellas actividades voluntarias que tienen que ser pagadas por la magnitud o por la especialidad que requieren, no deberían ser más bien actividades profesionales normalmente remuneradas y han permanecido voluntarias porque son parte de este cúmulo de cosas invisibles del cuidado que sostienen la vida, pero que nadie ve y nadie valora. Creo que esa sería una pregunta que yo me hago, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, estoy pensando en un campo productivo, no sé, la explotación petrolera, ahí nadie va a ser voluntario, ¿no? O sea, ya se sabe que uno va a hacer, a recibir plata y paga porque es un campo productivo. Pero generalmente fíjate cómo el voluntariado se desenvuelve en los campos de cuidado, en los campos invisibles al sistema, ¿no? En el cuidado de enfermos, en la educación, en el cuidado de niños, en la atención a la pobreza, en la atención a la violencia. Entonces, tal vez el que haya voluntarios en estos campos es un síntoma de justamente que son campos invisibles. Y entonces hemos puesto lo que no nos cuesta, que es voluntarios, a hacer ese trabajo, pero resulta que luego nos damos cuenta que es un trabajo muy importante y que requerimos ya personas con más especialidad o que necesitamos sostener esos procesos de otras maneras. No digo que así funcione el voluntariado, digo que es la pregunta que yo me haría y justamente desde esa pregunta que yo me haría, diría, bueno, tal vez hay ámbitos o el voluntariado debería enfocarse más a esto que hemos hablado, ¿no es cierto? A estos procesos de mutuo acompañamiento, de crecimiento como colaborativo y no tanto de un dar a otros. Entonces, como digo, no tengo la respuesta a tu pregunta, pero es la pregunta que yo me hago y que yo me he hecho también, ¿no? Porque yo soy psicóloga de profesión y justamente uno de los campos donde uno más sale cuando es recién graduado es de voluntario. Entonces, mientras el compañero que estudió economía se graduó y ya está ganando al menos un sueldo básico en algún lugar, todos los psicólogos empezamos de voluntarios en cualquier organización, pueblo, agencia, lo que sea. Entonces, me he hecho mucho esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay voluntariado para los psicólogos y no para los economistas, por ejemplo? ¿No? Eso nada más. Rocío, ¿estás alzando la mano? Sí, Alexandra, quería hacer un comentario. No, este tema realmente es súper apasionante. Creo que se presta para debates bien interesantes, sin decir que hay una sola respuesta, ¿no? Concluyente, porque tiene muchas aristas, pero para lo último que dices, por ejemplo, en Naciones Unidas sí hay voluntariado para economistas. Y sé que la línea que tú dices suele ser muy frágil, ¿no? Entre que uno se cuestiona y dice, bueno, esto está en el campo del voluntariado, no debe ser un trabajo o no. Creo que hay algunas cuestiones, por ejemplo, que tenga una temporalidad clara.
y que no lo veas como una opción a largo plazo y permanente para siempre tener una posición en esas actividades a manera de voluntariado. El tema del pago también es súper debatible y es bastante polémico, ¿no? Pero por otro lado, tienes muchísima gente que dices, tiene capacidades, tiene interés de colaborar, de involucrarse en áreas donde tienen competencias, porque lo hemos visto incluso en el módulo anterior, ¿no? El tema de tener ciertas habilidades esenciales desarrolladas, porque no es cuestión solo de tener voluntad, pero la gente necesita también comer, sostenerse, sostener una familia, y no todo el mundo tiene el privilegio de poder hacer voluntariado netamente al 100% y seguir viviendo. Entonces ahí es donde dices, bueno, sí, hay que cubrir ciertas necesidades básicas. El modelo de Naciones Unidas, yo sé que es un modelo bastante distinto y privilegiado, lo sé perfectamente por el tamaño de la organización y los recursos que hay detrás, que permite tener asegurada, por ejemplo, la salud de los voluntarios. Eso es algo tan importante y que lo hemos confirmado ahora con el COVID-19. Los voluntarios de Naciones Unidas están absolutamente cubiertos por un seguro maravilloso con 100% de cobertura, donde tienen total tranquilidad respecto a cualquier problema de salud que pueden tener. En temas de seguridad tienen una cobertura importante, y yo, bueno, no conozco mucho otros modelos exactamente cómo funcionan. Sé, por ejemplo, cómo funciona el voluntariado de algunos organismos oficiales, como en Francia, por ejemplo, donde un voluntario que va a otro país, al final igual le cubren el tema de la vivienda, la estadía, el pasaje, porque no todo el mundo tiene el dinero para cubrirse. Entonces, ese debate, ¿no? O sea, yo tengo que ponerme de mi dinero si además estoy dando mi tiempo, mis capacidades, hasta dónde debo hacer este sacrificio humano de dejar de lado a mi familia para ir a ayudar y colaborar. No se trata de eso, ¿no? Entonces, en estos campos que tú dices que caen y tienen esta similitud con las tareas de cuidado, es justamente porque es el campo del desarrollo, ¿no? Es el campo de los temas del desarrollo. A un campo petrolero, ¿qué tema podemos ir a hacer? Claro, a menos que seas un promotor comunitario que vas a trabajar con la comunidad, pero para convencerles que les dejen poner ahí una torre de extracción y a cambio les das una cancha de fútbol. O sea, es un tema absolutamente diferente, ¿no? Entonces, justamente el tema del desarrollo es donde recaen estas tareas y donde el voluntariado está, como tú dices, bastante invisibilizado, pero yo creo que estos temas, este debate es absolutamente esencial. Hasta dónde los voluntarios tienen que ser esta cara del sacrificio y de la abnegación sin derecho alguno, o más bien promover esta imagen y este voluntariado que promueve el desarrollo y que se integra a procesos de desarrollo, no un voluntariado de caridad, ni puntual, ni exclusivamente de temas coyunturales o inmediatistas, ¿no? Sino un voluntariado de procesos, donde se integran a procesos de desarrollo los voluntarios, a algo que ya hay detrás, es lo que hablábamos con Julio en el módulo pasado. Existe ya, no, el voluntario no es quien va a crear totalmente la actividad, el proyecto, el proceso y lo va a terminar. El voluntario es un copiloto de un proceso de desarrollo que la organización con la que colabora, hablando del voluntariado formal obviamente, tiene la responsabilidad de promover, de impulsar y de asegurar resultados, ¿no? No es solo el voluntario en este caso. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que justamente es eso, ¿no? El gran problema, y creo que es lo que se refería Mariana también, es que este ámbito donde la institución que acoge a los voluntarios logra tener como todas estas fortalezas y el voluntario se integra a hacer una partecita de esto, es muy excepcional, ¿no? Hoy por hoy, el mundo del voluntariado es el que sostiene a base del sacrificio del voluntario, pues las tareas del desarrollo más pendientes que están invisibilizadas para otros ámbitos de la planificación pública. Hoy menos que antes, pero todavía, ¿no? Y creo que ahí es súper pertinente este tema, por ejemplo, lo que hablábamos algún rato de la profesionalización del voluntariado, ¿no? Que creo que también es algo que va en esta línea, ¿no? ¿Para qué vamos a querer voluntarios profesionales o profesionalizar a los voluntarios, por ejemplo, formándoles, si esto es una tarea así puntual, de cuidado, no sé qué, ¿no? Samuel, y con eso seguimos. Gracias, Alexandra. Es un tema muy apasionante, ¿no? Porque es una línea bien delgada entre los voluntarios que van a recibir algo económico y entre los voluntarios y que no reciben, ¿no? Y además que la mayoría de las organizaciones de voluntariados, hablamos de las formales que tienen personalidad jurídica, difícilmente van a poder cubrir algún bono, algún incentivo económico. Sin embargo, creemos también que los tiempos han cambiado, ¿no? Y la dinámica del voluntariado también es diferente, y nosotros reconocemos, ¿no?
el gran avance que está haciendo voluntariado de las Naciones Unidas, pudiendo cancelar a un voluntario con una metodología posiblemente diferente. Por ejemplo, en Bolivia tenemos una ley que es la ley 3314, y ahí nos dicen que el voluntario, basta que reciba un boliviano, deja de ser voluntario, ¿no? Sin embargo, nosotros también creemos que estas reglas tienen que cambiar. Y para esto, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs, las organizaciones multilaterales, el gobierno, tenemos que sentarnos para que podamos tener una ley también de vanguardia, actualizada, ¿no? De tal forma que lleguemos al punto que decía la compañera de ver proyectos de desarrollo, porque de lo contrario vamos a seguir nomás haciendo activismo en todas nuestras acciones. Y sabemos que todos necesitamos los recursos para generar impactos, ¿no? Entonces yo creo que el diálogo es muy importante, y creo que esto nos va a ayudar también, al menos en Bolivia, para poder construir un proyecto de ley, pero que responda a todos los sectores y que no se excluya a nadie, ¿no? De tal forma de que nos podamos empoderar como voluntariado. Gracias, Samuel. Sí, bueno, como ven, en verdad es un debate así como muy importante, que creo que hay que hacerlo. Tal vez no, hoy no alcanzamos en la videoconferencia, pero bueno, podemos hacerlo por el foro que tenemos en el aula, pero creo que también hay que hacerlo al interno de las organizaciones, ¿no? Y pensar si realmente lo que hemos puesto como perfil, esto lo vamos a ver en la próxima videoconferencia, como perfil para voluntarios, realmente es para voluntarios, o es un perfil que ya demanda, así como vamos a requerir ciertas responsabilidades, demanda que le hagamos un reconocimiento a la persona que lo haga. Creo que ese también es un punto importante, ¿no? Muchas veces ponemos sobre los hombros de los voluntarios todos los trabajos que son necesarios de hacer, pero que no tenemos recursos para pagar. Y a veces ese es el origen de una actividad voluntaria. Y entonces se vuelve esto que decía Rocío, ¿no? Sobre el sacrificio de los voluntarios, que ciertas cosas se hacen cuando en realidad deberían estar visibilizadas para ser, a lo mejor hechas por las mismas personas, pero con el reconocimiento que corresponde a la responsabilidad que están teniendo, ¿no? Pero como digo, si quieren sigamos debatiendo en el aula virtual, no hay ningún problema y bueno, por ahí irán surgiendo ideas. Bueno, el último tema que quería, que está planteado para la videoconferencia de hoy es justamente este segundo punto, ¿no? Les decía, el primero es el autoconocimiento y el otro es el encuentro con el otro, de los otros como nosotros. Y que tiene que ver mucho con, dentro de esta nueva propuesta ética, que es la ética del cuidado, justamente de salir de esta idea de que yo soy uno y hay unos otros a los que yo les ayudo, porque soy buena gente, porque tengo el corazón de oro, porque tengo la necesidad, porque tengo el tiempo, porque me sobra, porque me da pena, etcétera, ¿no? Y justamente entrar en esta idea más sistémica de pensar, bueno, todos en este planeta somos nosotros, porque tenemos en común pues el rasgo más fundamental, y es que somos seres humanos habitantes de la Tierra, y en esa medida, cómo el voluntariado se convierte en un campo de encuentro, ¿sí? Que ese es este tema. Bueno, yo les puse estos gráficos están en el texto, ¿no? Que les hago esta pregunta, ¿quién es el otro? ¿No? Pues tenemos un extraterrestre, un campesino, un joven asiático, una chica latina, un hombre embarazado y un chico punk. Bueno, hoy no estamos con el tiempo de hacer el ejercicio, pero me imagino que ustedes lo hicieron cuando vieron, y es interesante ver cómo quién es el otro es relativo, ¿no? Es relativo a los rasgos con los que nos identificamos nosotros como propios. Entonces, si yo veo la primera lámina, obviamente el otro es el extraterrestre, porque pues todos somos humanos como el señor campesino, pero si yo hiciera la misma lámina de este campesino con a lo mejor una foto con la de la chica que está aquí, probablemente el campesino sería el otro, ¿no? Fíjense, porque se van jugando
estos factores con los que nos identificamos y es como que automáticamente vamos creando un nosotros que va excluyendo a otros que se consideran diferentes. Y esta última lámina, bueno, cuando hago este ejercicio en las clases presenciales me gusta ponerlo porque es súper, digamos, es como muy automático, ¿no? Dicen, el otro es el hombre embarazado. ¿Por qué? Porque el chico punk, por más punk que sea, sigue estando dentro de una de las lógicas más fundamentales, ¿no? Que tenemos, que es la de la binariedad sexual. Entonces, fíjense cómo la habilidad que tiene nuestra mente de crear otros está todo el tiempo funcionando, pero es muy relativa. No hay un otro absoluto, va a depender de lo que en aquel momento, aquellos rasgos que yo identifique que se parecen a mí, ¿sí? Ahora, lo que yo les quisiera hablar es que esta capacidad que tenemos los seres humanos de crear otros, de discriminar y de hacer este ejercicio de decir esto es otro, esto es nosotros, se ha utilizado desde épocas inmemoriales de la humanidad para excluir y utilizar esta exclusión como forma de colonización, de dominación y de explotación, ¿sí? Y esto es a lo que muchos autores de las ciencias sociales denominan la otredad, ¿no? Y la otredad tiene que ver justamente con estas creaciones de parámetros normativos deseables para un grupo, para una sociedad que constituyen lo nosotros, y unos parámetros que se consideran desajustados, indeseables y que se convierten en lo otro y es excluido. Yo creo que en nuestra América Latina el más obvio, clásico, conocido y por suerte medio analizado construcción de otredad que tenemos, por ejemplo, es el tema de la blanquitud, ¿no? Entonces, es deseable ser blanco, parecido a los españoles, tener un apellido como así, medio que parezca español, o mejor si es inglés, alemán, etcétera. Y mientras menos blanco, en términos amplios yo sea, empiezo a ser un otro, ¿no? Un excluido. Entonces, fíjense, esta es una forma de cómo los procesos de colonización construyeron esta noción, ¿no? De quiénes son los que están en el lugar dominado y por lo tanto como dominadores y por lo tanto en lugar privilegiado y quiénes son los excluidos y dominados, ¿no? Y entonces, como quedan muy claros estos campos, se construye esta otredad, ¿no? Los nosotros, que somos los que estamos en este lado deseable, privilegiado, etcétera, y los otros, que en el mejor de los casos son estos pobres otros que necesitan de nuestra ayuda, ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho hacer énfasis en esto porque a veces no tenemos conciencia de cómo esta idea de la otredad o esta noción de la otredad sirve justamente para sostener ciertos discursos de odio de los que a veces nosotros no nos identificamos, pero que si en la soledad y la tranquilidad de nuestra habitación nos sentamos a pensar, probablemente tenemos. ¿Por qué? Porque vivimos en unos procesos de colonización que han funcionado de esta manera, ¿no? Y podemos vernos como nosotros mismos muchas veces intentamos desmarcarnos de esas categorías de ser el otro. Porque en estas condiciones, pues nadie quiere ser el otro, lógico, ¿no? El otro está excluido. Entonces, fíjense cómo esta construcción de la otredad acumula ciertas categorías que yo les he puesto aquí, que no son ni todas, ni están aquí, digamos, hay muchísimas más, ¿no? Lo pobre, lo feo, lo marginal, lo de color, lo femenino, lo homosexual, lo enfermo, lo discapacitado, lo terrorista, lo invasor, lo ilegal, lo gordo, lo ignorante, son estas categorías de lo otro, ¿no? Y fíjense cómo estas categorías de lo otro, ellos son los otros, son los que sostienen estos discursos de odio como la xenofobia, el racismo, la misoginia, la transfobia, la homofobia, etcétera, ¿no? Y aquí viene lo interesante, y es que estos discursos de nosotros, los deseables, digamos, o los que cumplimos los parámetros, y los otros, no son puramente imaginarios, ¿no? Porque diríamos, bueno, ya está en nuestra cabeza funciona así. No, no. Tienen una resonancia real
en las condiciones de vida de las personas, ¿sí? Y entonces se convierten en barreras reales para el desarrollo, en barreras reales para acceso a los mínimos servicios con dignidad. Y muchas veces, si ustedes se ponen a pensar, todo este conjunto de otros suelen ser los destinatarios de los procesos de voluntariado, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de estos procesos que apuntan al tema, por ejemplo, de la caridad. Entonces es como muy interesante ver que todos estamos metidos en estos discursos de la otredad, y la verdad es que sí hay otros, la verdad es que sí somos diferentes, la verdad es que sí somos diversos, pero esa otredad no necesariamente tiene por qué significar exclusión, ¿no? No necesariamente hay que hacer ese uso de la otredad como exclusión, como se ha hecho hasta ahora. Y es por eso que proponemos dentro de estos ideas o estos conceptos fundamentales para pensar el voluntariado, poder hacer este ejercicio de pasar de la lógica de los otros, de decir nosotros los voluntarios, los otros, como se les decía antes, los beneficiarios, a una lógica del nosotros, ¿no? Que fíjense, engarza muy bien con esta idea de lo sistémico, ¿no? Nosotros, los seres humanos de este planeta, que nos acompañamos de manera voluntaria a unos y otros a lo mejor no voluntaria o a lo mejor sí, y nos acompañamos para lograr un objetivo común, que es la supervivencia con dignidad, o la vivencia con dignidad sería mucho mejor. Entonces, ese es el ejercicio. No voy a poner ahorita el video, no, sí voy a poner el video, sino que justamente, perdón, esta idea de poder superar este uso de la otredad como un mecanismo de exclusión, de ubicación también, ¿no? En un lugar mejor, socialmente mejor en todos los sentidos, se puede lograr cuando nosotros tomamos conciencia de lo que tenemos en común con los otros. Y ese es creo que es el punto de partida. Lo que tenemos en común, aparte de que, como les dije, somos seres humanos que vivimos en este planeta, tiene que ver también con esas cosas circunstanciales que encontramos en los otros y que les pueden convertir en un nosotros fácilmente. Y creo que esa es una pregunta bien chévere y bien valiosa que vale la pena hacernos cuando nos involucramos como voluntarios, ¿no? ¿Cómo le estoy viendo a esta persona destinataria del trabajo que estoy haciendo? ¿Le estoy viendo como un otro o le estoy viendo como alguien de mi comunidad, como parte de mi entorno, como un nosotros, como un vecino, como alguien con quien comparto algunos rasgos fundamentales y tal vez otros no, pero en esos rasgos fundamentales me encuentro y puedo dialogar? ¿O le estoy viendo como un otro pobre, excluido, que le falta algo que yo tengo o que necesita que yo le ayude? Entonces creo que esta pregunta es un punto de partida bien interesante para también orientar nuestras acciones como voluntarios, ¿no? Bueno, les voy a poner ahora este video, sí lo voy a poner completo porque es un video que capaz también ya lo han visto, no sé, pero este es un experimento bien interesante justamente de este juego, ¿no? Que hacemos de los otros y cómo a la final este experimento nos termina demostrando que todos somos nosotros y que tal vez es un punto de partida interesante para pensar el tema del voluntariado. Entonces voy a ponerles el video y luego lo comentamos. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. Perdón, no salen subtítulos, ¿no es cierto? No está saliendo. Puse un video que no es.
aquí. Proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French. No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Waj? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is a Did you know that? I didn't know I did. This is
Like, my heart's pounding right now, I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere, whatever you do this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Bueno, este video cortito para cerrar un poco esta idea, ¿no? De justamente esto, ¿no? Cómo podemos hacer de los otros un nosotros y cómo desde esta noción del nosotros también repensar el tema del voluntariado, ¿no? Ya no estaríamos voluntariando para otros, sino para todos. Y eso cambia muchísimo, muchísimo el punto de partida desde el cual decidimos ser voluntarios en las muchas formas en que se puede voluntariar, como hemos discutido, ¿no? Entonces, no sé si para ir cerrando, que ya justo se nos cumplió el tiempo, quieren hacer unos poquitos comentarios para ya ir cerrando, comentar en general sobre esto. Si tienen alguna pregunta en particular, si hay una pregunta muy extensa de hacer, pues pónganla en el chat y yo voy a procurar responderles en el foro del aula porque ya probablemente ahora no alcancemos. ¿Sí? Entonces, abierto a quien quiera participar. Alessandra, yo quería agradecerte por esta charla, ha sido muy significativa, creo yo, desde ver la pedagogía, bueno, el tema del cuidado, ¿no? Es todo un tema que creo con la pandemia y todo esto nos ha hecho recapacitar. Y también con el último video ver la gran posibilidad que tenemos más allá de todo esto que vemos, ¿no? Ya con el avance científico y seguir adelante en eso, ¿no? Y muy emocionado por la posibilidad de estar presente el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, Josh. ¿Alguien más? Bueno, de antemano agradecer el estar hoy aquí, pues con todos, con los compañeros, el estar hoy vivos. Y no, pues referente al video, pues es increíble, digamos que a veces tenemos tantos prejuicios y juzgamos a los demás, pero es lo que dice el video, no nos miramos a nosotros mismos. Entonces sí, es sumamente importante y el tema que estamos viendo del cuidado es algo que, digamos, que transforma todos los días nuestra vida. Entonces, sí, muy importante y muchas gracias, Alexandra, por este importante tema que nos traes hoy. Con mucho gusto. Sí, qué pena. Bueno, el tiempo siempre, si hagamos una conferencia larguísima, el tiempo siempre es corto, ¿no? Pero les invito en verdad a usar el foro del aula para que puedan poner más ideas, y sobre todo de la siguiente parte para poder también enfocar la videoconferencia a las dudas, ¿no? Esto era como una revisión así más de lo que podía quedar poco claro en el texto. Ángel. Hola, perdón, es que yo ya estoy desde la presencialidad en la universidad, entonces esto es muy antipático. Precisamente agradecer. Ángela, te perdimos, no sé si fui solo yo. Sí, no se escucha. ¿Cómo me dispongo para el encuentro con el otro? ¿Se escucha? Ahora te escuchamos, pero estuvo cortado desde el inicio. Gracias, Rocío. Decía que yo estoy en la Universidad Javeriana y desde el Centro Pastoral trabajamos precisamente estos temas de la ética del cuidado, la cura personalis, y también un rasgo ignaciano que es el prosupuesto, y es cómo me dispongo en ese encuentro con el otro y cómo veo ese otro. Entonces, gracias porque este módulo personalmente me conecta y me encanta. Con mucho gusto.
Bueno, veo que hay otros comentarios, los voy a ir leyendo. Bueno, por mi parte, como digo, siempre me da pena si no poder discutir más tiempo, nos quedaríamos de largo, pero también los límites del horario tienen una razón de ser. Sin embargo, estoy abierta a las preguntas que me puedan hacer, comentarios, ideas. Realmente el módulo ha sido pensado de tal manera que hoy vemos como esta parte más teórica, más así reflexiva. Y la siguiente parte ya es cómo poner estas reflexiones en concreto en acciones para cuidar de los voluntarios. O sea, esto hoy es como lo teórico así. Y ya para la siguiente vez ya vemos estrategias concretas de cómo esto sirve para cuidar a los voluntarios. Entonces, si es que algo les da dudas, si es que hay algo que sería chévere que en el transcurso de esta semana, hasta el miércoles, que es la siguiente conferencia, pues me lo puedan hacer llegar a través del foro de dudas académicas para yo o irles respondiendo en el foro o prepararlo para la videoconferencia, ¿sí? Porque ya la otra es como un poco más puntual y en ese sentido ya no es tan fértil como lo de ahora, que uno tiene así un montón de reflexiones y preguntas, ¿no? Es más como, bueno, esto se puede hacer y a lo mejor por ahí surgen ideas, pero sí me importa mucho que queden muy claros estos principios más teóricos. Entonces, pues con mucho gusto y ha sido lindo compartir también con ustedes. Qué pena no pueden participar todos, pero los que participaron me han dejado la tranquilidad de que el material estaba claro y que, bueno, está cumpliendo su objetivo. Así que muchísimas gracias también. Gracias, Alexandra. Muchas gracias, Alex. Bueno, antes de cerrar, simplemente agradecer siempre por el tiempo que se dan, por cómo disfrutan y aprovechan el material. También, otra vez, como dice Alex, ¿no? Invitarles a que nos planteen sus preguntas, sus reflexiones, que de eso aprendemos muchísimo. También recordarles que nos encontramos mañana para el taller justamente del módulo 3, de 8 a 12, ¿no? Entonces, les esperamos en ese horario, por favor. De 9 a 1 para el caso de Bolivia y Paraguay, pero bueno, nos reencontramos y seguimos reflexionando sobre este tema. Y si ya no hay ningún otro tema adicional, Alex, pues nada, agradecer a cada uno, darles un abrazo fuerte y que tengan un fin de semana muy bonito. Muchas gracias. Abrazos. Bendiciones Gracias. y buena salud. Mucho gusto. Gracias por todo, gracias. Gracias. Todos, Gracias.